Enviamos saludos. Te va a saludar a todos los que nos ven a través del canal 84, las páginas, los canales que retransmiten la señal acá en el país y fuera de sus fronteras. Vamos enviando un saludo. Somos la Iglesia Remanente Escogido de Guatemala y le saludamos y le aconsejamos en el nombre del Señor: no se cambie de sintonía. Hay una palabra para su alma, para su espíritu. Que Dios bendiga a todos en los diferentes países de la tierra que siguen las transmisiones de acá, de la ciudad capital de la República de Guatemala, para muchos países del mundo. Hoy tenemos una palabra muy importante en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a meditar en esta palabra bendita. Glorificado sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar acerca del mensaje que el Señor envió a la primera iglesia establecida en el Asia Menor, y me refiero a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a leer esta palabra para tener la idea clara de lo que vamos a hablar. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos. Aleluya. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tome su lugar alabando al Señor con alegría, con gozo. Bendito sea Dios. Las 7 iglesias, en una reseña histórica, quiero explicarle, porque con la ayuda del Señor vamos a estudiar esas 7 iglesias que están escritas y que cada una tiene un mensaje poderoso y un mensaje de actualidad. Eso no fue directamente solo para ellos. Aquí hay muchas cosas importantísimas que tienen que ver
con la vida que vivimos hoy, con el trabajo que estamos haciendo, con las luchas que estamos teniendo, con toda la oposición del infierno que se está atrincherando en los diferentes lugares de la tierra. Estas cosas son un llamado directo a su vida y a la mía. Hemos insistido y seguiremos insistiendo que aquel que no lucha, que no pelea, que no batalla contra las tinieblas, será un muerto más dentro del Evangelio. El Señor reprenda a Satanás, pero cada persona que quiere mantener la vida espiritual dentro de su ser tiene una batalla de vida o muerte. Si usted no peleó, si usted bajó la cabeza ante el enemigo y le puso la espalda, el enemigo no vino a jugar ni a pasarle la mano a nadie. Vino a matar, a robar y a destruir. Con el enemigo de Dios no se juega. Ahí no hay juego. Ahí hay muerte. Las 7 iglesias estaban representando el tiempo de la iglesia en la tierra. Y por ende, una representaba a todas las iglesias existentes. No era que fueran exclusivamente 7 y que ya no habían más. No, el Señor escogió 7 para representar esos periodos en la tierra. Estos periodos eran según el tiempo de su existencia y el tiempo que representaba a la iglesia del Señor sobre la tierra. Estaban ubicados donde actualmente forma parte Turquía. Éfeso era como el centro o la capital de Asia y uno de los centros del comercio, de la industria principales. Era también un gran centro idolátrico. Hemos oído muchas veces de una diosa llamada Diana. Y esa diosa precisamente era la diosa de los efesios. Era un demonio, pero lo adoraban. Era un centro idolátrico y también era conocida como la feria de las vanidades. Allí, en esa feria que le celebraban a ese demonio, llegaban todas las carrozas, desfiles, reinados y todo lo que se llamaba vanidad. Allí entraban a exponer en desfiles, en mucha pompa, en la celebración de ese ídolo abominable. Algo parecido es en la actualidad. Hay ferias que le celebran a los ídolos. Y el ídolo de la región, de la ciudad, del pueblo, de la aldea, sacan una estatua a correr por las calles o por la aldea y la gente va detrás. Pero detrás de eso hay licor, hay droga, hay prostitución, hay descarrío, hay violaciones, fornicación, adulterio, de toda porquería, porque son ídolos abominables a quienes se les está celebrando fiestas, reconocimiento de lo que no son.
de esa antigua ciudad tan populosa y tan grande, tan atractiva para el Asia Menor, esa solo quedan un montón de escombros y una pequeña aldea que pertenece a Turquía. Eso es lo que manifiesta la historia. Éfeso significa deseable o codiciable. Y hermano y hermana, toda congregación, toda congregación que busca a Dios, que honra la palabra de Dios y que la gente vive en santidad y pureza, es una iglesia codiciable. Definitivamente. Lo que no se puede codiciar es una iglesia muerta. Yo creo que nadie codicia a un muerto, porque los muertos hieden. Se murió y hay que sepultarlo. Ya es insoportable. Pero toda iglesia, toda congregación que honra la palabra, que busca a Dios, que tiene el Espíritu de Dios, es una iglesia codiciable, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y será deseable. Hay unas páginas anteriores, está las epístolas del apóstol Pedro, y en la primera encontramos una referencia muy importante de lo que estamos diciendo, el capítulo 1, versículo 15 y 16, y dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. No es santo solo un brazo, ni solo la cabeza. Santo en toda vuestra manera de vivir. Ahí podíamos estacionarnos a hablar de esto mucho tiempo. Porque la santidad no solamente está en el corazón, en el alma, se manifiesta en el cuerpo. La santidad verdadera es interna y externa. Y es una demostración de las palabras, de los hechos, de la conducta de las personas. La persona tiene que manifestar y demostrar públicamente que de verdad se convirtió a Cristo. Y si de verdad se convirtió la dama a Cristo, su manera de vestir tiene que cambiar. El hombre tiene que cambiar su manera, hasta de peinarse y hasta de mandarse a recortar el cabello. Son cosas que parecen elementales o insignificantes, pero así es. El cristiano tiene que ser diferente al mundo en todo. Eso no me lo invento yo. Aquí dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? El verso 16 dice: porque está escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Está hablando el Señor. La iglesia tiene que tener esa característica. Y cuando la iglesia tiene esas características de pureza, de limpieza, de haberse apartado del mundo y de ser diferente, es una iglesia codiciable. ¿Codiciable por quién? Primero, agradable, aceptable delante de la presencia de Dios. Y segundo, aunque no lo crea, es una iglesia, un pueblo codiciable para el infierno. El infierno no va a codiciar a alguien que está de parte de él. Eso ya lo tiene. La gente codicia lo que no tiene.
Y el diablo codicia lo que no tiene. Lo que ya tiene, ¿para qué codiciar? Pero esa iglesia del Señor en la tierra, aparte de ser la oposición abierta del infierno, el diablo codicia tener esa gente en sus garras, que el Señor lo reprenda. Por eso este ataque infernal que vino al mundo, que ya va para 2 años, el principal ataque fue contra la iglesia. Callar la iglesia, cerrar los templos, porque eso ofende al infierno y a todos sus demonios, que el Señor los tenga debajo de sus pies. Y fue vencido el infierno en la cruz del Calvario, derrotados para siempre. Todos esos intentos el enemigo los ha buscado de diferentes maneras para callar la verdad de Dios en la tierra. La iglesia que porte ese mensaje y que lo demuestre con una conducta totalmente diferente al mundo, es un pueblo codiciable. Entienda que si usted se guarda para Dios, el principal que lo codicia es Satanás. El Señor lo reprenda. Lo codicia, quiere tenerlo en sus garras. Por eso son los ataques, por eso es la oposición, por eso son las luchas y las batallas que libramos. Por eso hay tantas tentaciones que el enemigo pone, porque quiere ver de qué manera esa persona se rinde a él de nuevo. La sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea Dios. Esta iglesia representa el tiempo desde Pentecostés hasta el año 100. Ese periodo de tiempo lo representó esta iglesia. Y fue algo codiciable. Nadie puede ignorar que el día de Pentecostés descendió el poder del Espíritu Santo y llenó a miles de personas. Allí, en primer lugar, a cientos de personas que estaban reunidas, pero después eso se expandió como pólvora y se causó un avivamiento, y unos corrían para un lado, otros para otro, y donde llegaban se encendía el fuego y cubrieron el mundo conocido de aquel entonces con el mensaje de Dios, sin tener los medios de comunicación que tenemos nosotros, sin tener las facilidades que tenemos nosotros. Por eso era una iglesia codiciable. Glorificado sea Dios. Es importante entonces entender que esta iglesia, este pueblo, era definitivamente el objetivo del enemigo. Insisto que si alguien pues ni se congrega y está por ahí todo medio muerto, al enemigo eso pasa desapercibido. Pero póngase usted a buscar a Dios. Métase a consagrar su vida para que vea lo que le va a pasar en el camino. Y de hecho que muchos creyentes dicen eso. Yo no busco a Dios porque se me vienen todos los problemas. Claro que sí. Pero para eso las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso quiere decir que si usted se metió en un terreno movedizo, peligroso, tiene que cuidarse. Tiene que cuidar su entorno.
Van a venir situaciones complicadas, pero usted no está solo. No estamos solos. La presencia de Dios está con nosotros. Su sangre nos cubre. Su poder maravilloso llena nuestro ser. Y somos capaces de enfrentar las situaciones porque no estamos solos. No estamos solos y no estamos desarmados. Somos soldados de este ejército celestial y las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si usted se deja golpear del enemigo es porque quiere. Usted tiene cómo defenderse. Tiene el poder en las manos. Delegado. No de usted. Eso es delegado. El Señor dijo claramente: os doy potestad, poder de hollar serpientes y escorpiones, de pararse encima del diablo en el nombre de Jesucristo. Demonios de toda clase, serpientes, escorpiones, y añade, y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si se deja golpear es porque quiere, pero usted tiene las armas de esta milicia en sus manos. Y la oración es un arma poderosa. La palabra de Dios es un arma, es un alimento y es un arma que tiene en sus manos. Entramos a mirar algunos aspectos importantes que están escritos para esta iglesia, para usted y para mí. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Note que no estaba enviando el Señor a una congregación un mensaje a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, a los líderes de grupos. El mensaje era directo al pastor. Aquí es denominado como el ángel de la iglesia. Cuando meditamos nosotros en el servicio o trabajo o actividad de los ángeles son mensajeros de Dios al servicio de la iglesia. Se ve, si miramos al pastor de una iglesia que sirve a Dios y que es una iglesia genuina, identificada con el cielo, con la palabra, pues ese hombre es un guardián. Es visto de muchas maneras, como un centinela, como un atalaya, como un guardia, como un sobreveedor que está viendo, como una persona que tiene que corregir, exhortar, llamar la atención, reprender, establecer y poner a cada uno en su lugar. Las responsabilidades de un verdadero siervo de Dios son grandes. Son grandes. Y Dios, un día, dice la palabra, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria que Dios ha preparado definitivamente para los que le aman. La carta fue escrita al pastor de la iglesia y dice: el que tiene las 7 estrellas
en su diestra. Y sus pastores, esos hombres de Dios, son vistos como estrellas. Y eso está claro, porque hay referencias claras, como aparece la palabra en el capítulo 12 del profeta Daniel. Está escrito en el verso 3. Y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. No solamente es algo temporal, como estrellas a perpetua eternidad. Esas estrellas, esos personajes tienen que brillar. La función de una estrella es que alumbre, así como el sol. Dios los creó, los formó con un propósito. La función de un hombre, de una mujer de Dios, es que alumbre, no de paludismo ni de anemia. Alumbre con la luz verdadera del cielo que se refleja en él. Somos la luz del mundo. Alabado sea el Señor. Somos la sal de la tierra. Pero tenemos una luz que no se puede esconder. Donde usted llega, tiene que haber quien lo detecte, quien se quede viéndolo por lo menos y diga: ese hombre, esa mujer es diferente a los otros. ¿En dónde pueden verificar esto? En su trabajo, en los colegios, las escuelas, las universidades, las empresas, donde hay 20, 30 empleados y todos son borrachones, les gusta la droga, el adulterio, la inmoralidad, y allí hay uno que es la luz de esa empresa. Tiene que dar una demostración como una lámpara encendida, porque ese es el propósito de Dios haberlo puesto ahí. Hay muchas referencias, porque el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y mis ovejas nadie las arrebata. ¿De dónde? De mi mano. Y mi Padre que me las dio, mayor es que yo. Nadie las arrebata de su mano. Puede levantar sus manos y alabar al Señor. Así el diablo quiera forcejear con usted, quitarle lo que usted tiene, enfrentarlo a usted. Usted no está solo. Hay un poder adentro. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esa fuerza divina que está allí alumbrando, y que no estamos como la hoja de un árbol a la deriva por el viento. El viento la lleva a donde quiere. Usted está en las manos de Dios. Si se ha guardado, si se ha consagrado a Dios, si es una persona que ha dejado el mundo, el pecado, no dude que usted está en las manos de Dios. Cuando el enemigo venga en contra, como río, dice la palabra, Jehová levantará bandera para decirle al diablo: ojo, ese pertenece a mí, ese está en mis manos, a él sea gloria. Ese que tenía en su mano derecha a estas personas, a estos hombres de Dios, vistos como estrellas,
es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Me llama mucho la atención cómo hace el Espíritu Santo una introducción tan profunda y poderosa de lo que va a decir. A veces decimos una verdad así como muy directa, y aunque es la verdad, pero golpea y hasta destruye. Por eso cuando usted va a decirle a alguien que se le olvidó pagarle aquella deuda de aquel dinero que le prestó, primero le cuenta testimonios, primero le habla de otros y le habla de los ladrones y le habla de los impíos y después le saca la muela como el dentista. El dentista primero le da su cátedra de su terapia psicológica y le aplica una anestesia y le aplica un calmante y después que da vueltas y todo, le dice, y esto no duele, solo respire profundo y ahí va. Y al ratito ve usted aquel alicate ya, hermano, aquella tenaza. Bendito sea el Señor. Los 7 candeleros representan el trono de Dios, el cielo, al Señor Jesucristo con toda la sabiduría. El número 7 es el número perfecto y habla de muchas cosas importantes que se lleva mucho tiempo, porque allí en el arca también estaba la representación del cielo. Era como un trono en la tierra. Allí se manifestaba el Señor. Y ese candelero de 7 brazos tenía el aceite y alumbraba. Era la representación del Señor, de la perfección de la luz. Y tiene muchos simbolismos, pero está diciendo el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que está allí, dice esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Empieza diciendo, yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que Dios lo conoce a usted? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia. Esto es muy importante. Que el Señor conoce mis obras, tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Esa es una frase importante. El Señor conoce qué hacemos, cómo andamos y cómo vivimos. El Señor conoce nuestra paciencia, nuestro arduo trabajo, pero también conoce cuando una persona está 100% identificada con el Señor, no soporta el mal. Es decir, nunca será cómplice del mal. Nunca. Siempre enfrentará el mal. Siempre manifestará el mal. Hay padres de familia que no le manifiestan a sus hijos el mal que están haciendo. Así no se conviertan, así no se arrepientan, sea su padre, su tío, su abuelo, quien sea. Que no le digo nada porque se enoja, pues tampoco quiero yo verlo cerquita. Si no le agrada lo que yo tengo,
tampoco me agrada lo que Él es. Si rechaza la verdad, no hay comunión la luz con las tinieblas. Sigan sus tinieblas y yo sigo en el camino de la luz. Pero cada vez que lo encuentre, le voy a señalar el pecado y le voy a decir que necesita a Cristo, que necesita un arrepentimiento genuino. Hace años, cuando estaban de moda esos equipos de sonido, que eso era como una competencia a ver quién tiene un equipo que suene más. Y muchos padres de familia permitían que sus hijos compraran esos tremendos equipos para poner música mundana, música corrupta, contaminante, y ellos, siendo cristianos, no tenían autoridad para mandar a pagar eso. Pero no solamente eso. El hijo o la hija podía venir en la madrugada a entrar a la casa y el padre o la madre no tenían autoridad para pararlo, para establecerle el camino, para no molestarlo, para no ofenderlo. Ahí estaba la señora toda soñolienta a la madrugada abriéndole la puerta al borracho, al drogadicto. El cristiano no es un esclavo del diablo. El verdadero cristiano no soporta esas cosas. O se establece una cosa o se establece la otra. O somos cristianos aquí o no lo somos. Esa es una característica que estamos leyendo, que dice: no puede soportar a los malos. Y ojalá que esté eso dentro de nosotros. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y esto es importante. Mire para qué tiempo se escribió esto, lo que representa el comienzo de la era cristiana, y ya habían falsos apóstoles. Cuando miremos la iglesia que representa estos tiempos, se asusta uno, porque está plagado de esas cosas que manifiesta la palabra de Dios. Es una plaga. Hoy los falsos profetas y falsos apóstoles son una plaga. Una plaga que se reproduce más que esas langostas destructivas. No langostas del mar, sino grillos, insectos que destruyen grandes extensiones de tierra en cuestión de minutos, porque son plagas que caen por millones. Esa es una plaga actual, pero allí ya existían. Pero cuando la iglesia ha marcado la diferencia y ha marcado el camino a través de la palabra de Dios, el cristiano, la congregación que ha marcado la pauta y el objetivo hacia dónde va, por qué se congrega. No nos congregamos aquí para terminar de dormir. Nos congregamos para perseverar, para fortalecer el alma, fortalecer el espíritu, alimentar ese ser espiritual y ser capaces de enfrentar todos los embates del enemigo que están puestos en el camino, por donde vamos a pasar. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Eso es como esa plaga de ese virus regado por todo el mundo. Usted sabe que eso ha golpeado y no es igual, aunque el golpe fue igual de duro, pero depende el organismo de la persona. Así lo tiró, lo revolcó o lo mató.
Pero si tenía un organismo fuerte, lo golpeó, pero de ahí no pasó. Espiritualmente así es. Si usted tiene un organismo espiritual fuerte, viene un golpe del enemigo, lo sacude, pero no lo destruye. Siente ese golpe, siente esa oposición del infierno, pero no lo destruye. Si está debilitado espiritualmente, cualquier demonio de bajo rango se le presentó y ya lo echó a perder. Se necesita tener esa vitalidad dentro. Alabado sea el Señor. Cuando la iglesia tiene esa vitalidad, tiene un discernimiento y sabe quién es falso y quién es genuino. Un discernimiento espiritual. Usted sabe quién es un falso profeta y sabe quién es un falso apóstol. El que no tiene ese discernimiento, a todo el que ve ministrando en la forma que sea, si le dijeron que era un apóstol, no lo distingue porque no tiene ese discernimiento, porque no es un cristiano genuino. Esta iglesia tenía ese discernimiento y dice que no soportaba a los malos, y también había probado, porque hay que probar. ¿De qué manera? A la luz de la palabra. Cualquiera puede decir, yo soy un profeta. ¿Así? Pues vamos a verlo acá, a ver si tiene las características. Cualquiera puede decir, soy un apóstol. Vamos a probar si realmente es o no, porque hay que probarlo. Y esta iglesia probaba. Y probaba, no soportaba a los malos y probaba los falsos ministros que ya estaban metiéndose y queriéndose introducir como lobos rapaces dentro de la iglesia para ese tiempo. Los has probado y el resultado es, los has hallado mentirosos, porque eran falsos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Me llama la atención que lo que el Señor mira no es lo que vamos a hacer en el futuro, aunque para Él no se le esconde nada. Él lo que le prueba a usted y a mí es lo que ya hicimos. Has sufrido. No dice vas a sufrir. Está hablando de un tiempo pasado, por donde ya pasó, ya cruzó. Has sufrido. Has tenido paciencia. Está hablando del camino. Has trabajado. Todos estos términos son en tiempo pasado. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No había mezclado ninguna otra cosa. Era por amor al Señor que hacía las cosas, el trabajo para la gloria de Dios. Y no has desmayado. Hermano, podemos pasar desapercibidos ante cualquiera en la tierra, pero delante de Dios no. Él sabe si realmente usted ha trabajado por su causa. Él sabe si realmente usted ha sufrido. Yo he sufrido. Cualquiera ha sufrido por su causa. Eso no es de decirlo, es que Él lo sabe.
Él conoce las intenciones del corazón. Mire, hermano, hemos visto esa escritura que está en el capítulo 17 del profeta Jeremías y que nos dice la palabra en el verso 10 lo siguiente: yo, Jehová, que escudriño la mente para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuál es la intención del Señor? De escudriñar el corazón, la mente. ¿Cuál es la intención del Señor? Saber de qué manera hacemos las cosas para Él, para podernos pagar. Él nos va a pagar conforme a las obras, no conforme a lo que alguien dijo. No, conforme a lo que hizo para Él, conforme a sus obras. Esa recompensa no la podemos dejar pasar, ni se va a pasar por alto. El Señor va a pagar exactamente. Después de escudriñar la mente, probar el corazón, para pagar, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus manos. Muy importante. Alabado sea el Señor. Y aquí dice, hermano, después de haberle puesto todos los calmantes para darle el mensaje, el Señor está resaltando el trabajo. Note eso. Está resaltando el sufrimiento. Está resaltando la paciencia. La está reconociendo y aprobando. Y eso es muy agradable de mi Dios, de mi Señor. Que Él le dice a usted o a mí lo bueno que hacemos, pero también lo malo. No todo el tiempo hablándole de lo bueno. Eso fue lo que Job dijo: recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo. Él le va a enfrentar y le va a decir con sinceridad y conociendo las profundidades de su vida lo que realmente le desagrada. Y mire, hermano, después de haberle dicho que ha trabajado por amor de su nombre arduamente, con esfuerzo, entonces viene y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti. Y no era una cuestión de broma. Cuando la persona deja de amar al Señor por encima de todas las demás cosas e interpone algo, sea un hijo, sea la esposa, el esposo, el papá o la mamá, que ya resulta ser más importante que Dios, ahí se torció la persona. Y mire, la palabra dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, el verso 5, dice la escritura lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Usted dirá: pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora las cosas han cambiado y no se puede amar a Dios de esa manera.
Busque lo que está escrito en Mateo 22, 37, lo que Dios le habla a aquel hombre que vino a preguntarle al Señor. Alabado sea Dios. El verso 36 dice que uno de los intérpretes de la ley preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Sabe? Que ellos creían que el Señor le iba a decir: el sábado hay que guardarlo. No, el Señor se cansó de tantas lunas nuevas, de tantas celebraciones de sábados, de tantos sacrificios. Y a través del profeta Isaías y el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías les habló, hermano, al pueblo de una forma directa, dura. Pero a través del profeta Isaías dice: las lunas nuevas, todas las celebraciones, las tiene aborrecidas mi alma. Son gravosas para mí y no las puedo soportar. Entonces ellos pensaron: pregúntele, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor le da una palabra poderosa y les dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sabe usted que ese es el verdadero amor hacia Dios? Cuando una persona está en lo que es bíblico, en su primer amor, no cambia un culto por irse a un centro comercial, no cambia un culto por andar por allá vagando en la calle. Supo que el templo está abierto, yo voy a adorar, voy a bendecir a Dios, voy a oír la palabra, porque tiene ese amor vivo y ama a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón. Eso quiere decir que no se le olvida. Esta iglesia había dejado su primer amor, porque las cosas que le habla que ellos estuvieron haciendo fue de un pasado inmediato, pero era pasado. Ayer es inmediato a hoy, pero eso ya es pasado. Y el Señor le estaba diciendo: has sufrido, has trabajado, has tenido paciencia, ha pasado estas situaciones, pero yo tengo contra ti que ya no me amas, no amas mi obra, no amas mi palabra. ¿Cuánta gente ya no lee la Biblia? Ni un versículo. En sus casas se puede pasar una semana y no dobla las rodillas, y si la dobla se queda dormido. Ese amor se apagó. Y hay gente que es capaz de pasarse semanas, hermano, sin asistir a un templo, porque se murió eso. Y note como el Señor dice a esa iglesia y a usted y a mí: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Porque eso lo sabe uno. Uno sabe de dónde cayó. Puede ser que usted cayó de dejar de leer la palabra. Ya no lee la palabra. Cayó en el concepto de que usted puede ver el culto desde su casa, de la comodidad de su sillón. ¿Sabe que algunos se han llenado de terror? Y como decíamos al comienzo aquí de este año, la mayoría de los que
El 99,5% de los que se han contagiado se contagiaron por allá donde trabajan, se contagiaron por allá en otra parte, menos aquí. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que se llena de un terror y no quieren salir de su casa. Y ahí llega a visitarlo algún familiar y les lleva el mandadito. Les lleva la torta contaminada. Y hay gente que dice, pero yo no salía de la casa. Yo no salía a ninguna parte. Todo me lo traían acá. Sí, pero llegó quien llegó. Quien mandó el diablo para sacarlo de la cueva. Poder en la sangre de Cristo. Porque no es la fuerza del mundo. Ya vimos uno de estos días, para no mencionar el día, un estudio de la palabra, de lo que realmente es importante en mi vida, en mi ser. Que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Que el reino de los cielos no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que el reino de los cielos no se trata de tener o no tener aquí cosas materiales. Que el reino de los cielos es justicia, es paz, es gozo, es alegría. Y si amo a Dios, yo no puedo quedarme pudiendo asistir, metido en la casa, pudiendo asistir. Ahora, si está enfermo, recupérese allá. Pero pudiendo asistir, no puedo quedarme por miedo, por terror. No llega al templo, pero sí se va al centro comercial. No llega al templo, pero sí se va a meter al supermercado. Eso es como tener la inteligencia de para atrás, no para adelante. Porque Dios no contagia a nadie. Y después que usted tenga sus precauciones, sus cuidados, no puede definitivamente estar contagiándose donde no hay contagiado. Y eso es importante entenderlo. Que cuando se ama a Dios, de verdad, no se pone excusas. Porque el que deja de amar a Dios es porque cayó. ¿Lo digo yo? No, aquí está escrito. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De qué peña se lanzó abajo? ¿A qué barranco se lanzó? Eso lo recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y me llama la atención esto. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Está entendiendo esto? Arrepiéntase. Después de reaccionar y saber de dónde cayó, ya no lee la palabra, ya no ora ni en la casa, ya no va al templo, ya no le importan las transmisiones del mensaje que se predican. Siempre está ocupado con otras cosas, menos con oír la voz de Dios. Se cayó y no se dio cuenta. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Y mira esta frase. Haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Lo que hacía cuando amaba a Dios. Esas primeras obras. Cuando amaba a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Esas primeras obras quedaron registradas en el cielo. Y el Señor dice, haga esas primeras obras. Empiece con lo que votó, con lo que sacó. Cuando amaba a Dios, lo hacía esas obras.
exaltaba a Dios, se esforzaba, aleluya, por estar en la casa de Dios. Este lugar no fue construido simplemente para lujo o para decir que es un templo. Es un lugar donde el Señor alimenta los que son suyos, donde salva los que no son suyos, donde liberta a los cautivos, donde suceden milagros internos continuamente. El menosprecio de eso es una caída por un precipicio. Recuerda de dónde has caído. A las primeras obras. Y no es una cosa opcional. Aquí dice, pues si no lo haces, escúchelo bien, hermano, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Gloria a Dios. Directamente, ese candelero es para alumbrar, es para manifestar el fuego, pero ese candelero también significa la vida nuestra, lo que hay dentro de nosotros, un espíritu que en otras referencias bíblicas habla de la lámpara encendida o cuando se apague la lámpara. Es porque ya el cajón está listo. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia? Si no te arrepientes, si no haces eso, si no haces las primeras obras, yo voy a quitar el candelero. Alabado sea Dios. El día que se le apaga la lámpara a una persona, se fue de la tierra. Hay algo que arde adentro. Hay algo que está alumbrando adentro. Jehová el Señor alumbrará mis tinieblas. La presencia de Dios es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay algo ahí encendido que no lo ven los otros seres humanos, pero las fuerzas del mal invisibles ven en usted lo que otro ser humano no puede ver. Y cuando el enemigo lo va a enfrentar, ve esa lámpara, esa luz, esa fuerza, esa presencia divina ahí adentro. Si no fuera así, no existiéramos nosotros. ¿Cuántas veces habrá pensado, planeado el diablo acabar con su vida? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no puede mientras la presencia de Dios esté ahí. No podrá. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. Yo, que me fortalece en Él. El enemigo no podrá incursionar en su vida sin el permiso de su dueño. No puede. Mientras esa lámpara esté encendida, esa presencia esté allá adentro, el enemigo retrocede. Tiene que respetar. Tiene que huir. Someteos pues a Dios. Resistid. Hágale frente. Hágale oposición al diablo. Y huirá. ¿Huirá de quién? De vosotros, del que le haga frente. Por eso el Señor le está diciendo, haz las primeras obras, esas que votó, eso que hacía con ese amor. Hay un dicho popular que me agrada mucho. Escoba nueva barre bien.
Una escoba vieja la pasa usted y tiene que pasarla 5 veces por el mismo lado porque no barre. Ya todo está todo desbaratado. Pero una escoba nueva la pasó una vez y barrió bien. Cuando hay ese amor por la obra de Dios, no hay quien lo detenga. Siempre está diciendo qué otra cosa puedo hacer, en qué otra cosa puedo colaborar, qué otra cosa puedo yo programar para honrar a Dios, para que la obra de Dios sea apoyada por mí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Aleluya. Haz las primeras obras, y si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes serán esa gente? La palabra Nicolao o Nicolaita viene de la palabra Nico, que es conquistador, y la palabra Laos, pueblo. Y esta gente se introdujo dentro de la iglesia para conquistar al pueblo, conquistarlo. Y eran personas que causaban divisiones en la iglesia, hacían politiquería y buscaban sus propios intereses personales. Y el Señor los aborrecía porque se rebelaban contra la sana doctrina. ¿Sabe que hay gente que cuando se predica le dice a otro: yo eso no lo puedo aceptar, eso demasiado duro, demasiado, esos mensajes son demasiado ofensivos? Eso se llama nicolaísmo, politiquería. Si a usted no le gustó, déjelo para usted. Pídale revelación a Dios, perdón a Dios. Pero decírselo a otro es sembrarle una cizaña, es dañar a otra persona, es dividirlo de lo sano para que se identifique con lo que no sirve. Por eso es que han caído muchas iglesias, porque cuando alguien predica, mire, allí en el país donde estaba el hermano pastor que enviamos a resolver una situación, dice, pasaron a predicar a una hermana y Dios la utilizó, y hermano, agarró la palabra de arriba abajo y dice que hizo una desbaratada de pecadores, de pecadores. ¿Por qué me voy yo a molestar si yo ya me convertí a Cristo? ¿Qué me interesa a mí que hablen de ladrones si yo no lo soy? Que hablen de estafadores si yo no lo soy. ¿Por qué me tengo que molestar? Y entonces la pastora que estaba puesta dijo: esa mujer jamás volverá a estar aquí predicando. ¿Por qué? Porque predicó la verdad. ¿Cómo es esto? El nicolaísmo entonces lo que hace es, ¿se da cuenta? Por usted lo están diciendo, por usted. Yo ya no voy a volver. Yo voy a buscar una iglesia donde no hablen tan duro, tan fuerte, donde dejen hacer las cosas que uno quiere. Política, liberalismo, mundanalidad, y por eso Satanás, que el Señor lo reprenda, ha destruido a cientos de miles de personas en el mundo. Y Dios dice: tienes ahí, pero tienes esto. O sea, el Señor siempre confronta la mentira, el pecado, pero pone en alto y resalta lo bueno que una persona hace. Después de darles el mensaje duro, les dice: pero tienes algo que me agrada, y es que aborreces las obras
de los nicolaitos o nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y entonces viene ya finalmente el mensaje. El que tiene oídos, oiga. ¿Cuántos de ustedes tienen oídos? ¿Cuántos han oído hoy la palabra? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y finalizo, hermano, para dejar concreto en Romanos capítulo 16, verso 17, habla de este tipo de personas, y note que está hablando que se oponen o se rebelan a la doctrina. Capítulo 16, verso 17 de Romanos. Glorificado sea Dios. Mas os ruego, hermanos, que no os fijéis, porque eso llama la atención, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Bueno, si usted no quiere, yo sí quiero. Si usted no quiere vivir para Dios, déjeme a mí, que yo sí quiero vivir para Él. Siga su camino, porque es una confrontación con la sana doctrina, con lo que se enseña, con lo que se establece, con lo que se predica. Es una contradicción y es una oposición, que hay gente que está sentada ahí, no dicen nada, pero en su mente están opuestos a lo que se está enseñando en una iglesia. Y eso es peligroso, y hay que reprender al demonio, hay que echar fuera, hay que desbaratar esas obras, porque no son obras celestiales, son obras infernales. Que Dios nos ayude, hermano, y que el ejemplo de esta iglesia, de lo bueno, lo podamos tener, pero nunca imitemos el mal. Nunca. ¿Sabe usted una cosa? Que hacer lo malo es tan fácil, hermano. No cuesta hacer esfuerzos. Lo que cuesta es hacer el bien. Y la palabra dice: no os canséis de hacer el bien, porque eso cansa. Hacer el bien cansa, el mal no cansa. No os canséis de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios le bendiga, hermano. Póngase de pie. Glorificado sea Dios. Y yo quiero hacer una invitación. Si alguno de ustedes entendió el mensaje y Dios le habló que debe reconciliar con el Señor, no se quede pensando: qué vergüenza si me miran pasar. No le interese eso, no le importe eso, impórtele su vida, su alma. El Señor está hablándole, y aquí hay un altar abierto. Si usted necesita, hermano, hermana, necesita reconciliar con el Señor, aquí está el altar abierto. Queremos orar por su vida, por su alma, por su ser.